El Ministerio de Educación Pública, a través de la Dirección Regional de Educación San José Norte, ha elaborado una microcápsula informativa del tema trabajo cotidiano. Este es un componente de la evaluación. Los documentos de referencia que vamos a utilizar en esta microcápsula tienen que ver con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes en sus artículos 20, 25, 26, 27, 34 y 39 y el documento Lineamientos Técnicos de Evaluación para los Aprendizajes 2023 en sus páginas 7, 8 y 11. Estos documentos nos van a poder dar una visión de cómo se debe vivir este componente evaluativo llamado trabajo cotidiano a través de las funciones de la evaluación, tanto diagnóstica como formativa y sumativa. En este tema vamos a ver el paso a paso de lo que se debería de generar y elaborar antes de pensar en adjudicar un porcentaje a la evaluación sumativa. Tomemos en cuenta que dependiendo del nivel y de las asignaturas, los porcentajes de este componente trabajo cotidiano pueden variar. Van desde un 70% hasta un 60-55% de la calificación, dependiendo de la asignatura y el nivel en que se encuentren las personas estudiantes. Dicho esto, es importante recordar que independientemente del nivel en que se encuentren, sean estudiantes de primera infancia, de primer año, hasta duodécimo año en los colegios técnicos profesionales, el proceso que se debe vivir en el aula es el mismo. Lo que va a variar van a ser los aprendizajes esperados. Ahora bien, hablemos sobre la recopilación de información. ¿Por qué es importante recopilar información cuando estamos elaborando, desarrollando mediación pedagógica para observar lo que es el componente trabajo cotidiano? Es necesario esta recopilación de información porque nosotros como personas docentes nos hemos propuesto generar un aprendizaje significativo. Los instrumentos donde recopilamos esa información nos va a permitir ir al paso número 2, que es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones, si bien es cierto, la parte principal la va a llevar el docente de aula, tiene que tomar en cuenta que el artículo 6 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes nos da una buena noticia, que no estamos solos en esta toma de decisiones, que dependiendo de las causas por las cuales ese aprendizaje significativo nos está dando en nuestros estudiantes, podemos contar con la persona directora, con el comité de evaluación, con los orientadores, con las personas coordinadoras académicas, quiere decir con toda la comunidad educativa. Incluso este mismo artículo habla sobre la responsabilidad que adquieren aquí los encargados legales, los padres de familia, de las personas estudiantes y también la cuota de responsabilidad que tienen los mismos estudiantes. Entonces, esta toma de decisiones siempre debe ir de una manera pronta y oportuna, justamente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Quiere decir que la recopilación de información que nos va a llevar a esta toma de decisiones, aquí es donde estamos viviendo la función tanto diagnóstica como la función formativa. Después de esto, y dependiendo de esa recopilación, de esa información que nos está dando durante la mediación pedagógica, necesitamos informar a los encargados legales, quien debe también formar o ser partícipes, ser actores activos de este proceso de mejora o de simplemente sostener algo que está funcionando durante la mediación pedagógica, ya sea incluso para felicitar a ciertos estudiantes por su progreso o estudiantes que al no estar aprendiendo van enrumbados probablemente a una reprobación, que es lo que no queremos. Entonces necesitamos informar a los encargados legales para que ellos colaboren también en la mejora, ya que el mismo artículo 21 habla de las responsabilidades que ellos tienen también en este proceso. Cuando nosotros vivimos esto que hemos vivido del paso 1 al paso 3, donde recopilamos información, donde tomamos decisiones, incluso incorporamos a los encargados legales, después de este proceso, al finalizar el periodo lectivo, vamos a adjudicar puntos y estos puntos nos van a llevar a hacerlo porcentajes. El trabajo cotidiano
requiere de instrumentos. Ahora bien, nosotros observamos durante la mediación pedagógica. Cuando nosotros generamos un planeamiento didáctico, vamos a elaborar indicadores. Esos indicadores son aquellas conductas observables que nos van a permitir ir viendo durante el proceso de mediación cómo va ese avance gradual de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estos indicadores deben ser entregados a las personas estudiantes. Es parte de lo que hablan los artículos de entregar información a los padres de familia. Esto es parte del instrumento. Nosotros vamos a poner un ejemplo y lo vamos a ver más adelante. Si en marzo yo voy a trabajar 5, 6, 7 indicadores de aprendizaje que están totalmente vinculados a los aprendizajes esperados que están en el planeamiento didáctico y también en el programa de estudio, estos indicadores yo los entrego a los estudiantes antes de que comience marzo. Podríamos decir que en el momento en que yo entrego a la parte administrativa mi planeamiento, si es mensual, y en algunos casos si tiene otra periodicidad, bueno, cada vez que yo lo entrego a la administración, esos mismos indicadores se los voy a dar a los estudiantes. Aquí tenemos que contextualizar si estamos en primaria, si estamos hablando de primer año, ¿verdad? Donde los niños están apenas aprendiendo a escribir, pues lo podemos dar fotocopiado, lo podemos enviar por correo, pero sí dejarnos constancia de que nosotros estamos entregando esto. Recordemos, y ahorita que lo mencioné con el asunto del correo, el correo institucional nuestro, aquel que tiene dominio mep.go.cr. Esos indicadores deben ser entregados. Cuando nosotros generamos un instrumento o varios instrumentos, estos deben de tener criterios. En otras ocasiones y en otras capacitaciones que hemos tenido, hemos hablado sobre los criterios que pueden ser números o pueden ser palabras, pero siempre pensando que va a ser una simbología que nosotros hemos seleccionado para poder ir evidenciando ese avance gradual que nos habla la definición del trabajo cotidiano durante el proceso de mediación y por medio de los instrumentos. Entonces, los criterios, como hemos visto, pueden ser numéricos o pueden ser palabras, pero sabiendo que en el proceso de la función formativa, esta va a ser una representación del avance gradual. No va a significar necesariamente puntos para esos porcentajes. La descripción del criterio es aquella que nos va a dar la guía de cómo estamos haciendo la interpretación de aquellos criterios que nosotros hemos seleccionado. Para esto, les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo va a consistir en un indicador que se ha generado para la asignatura de ciencias. Reconoce que es el número atómico másico para la identificación de elementos químicos en la forma de átomos, neutrones, aniones, cationes e isótopos. Este indicador se ha generado a partir de un criterio de evaluación que así se le llama en el programa de estudio, ¿verdad? No confundamos el criterio que estamos hablando acá en la diapositiva. El enfoque del programa de estudio de ciencias habla sobre criterios de evaluación. De un criterio de evaluación se genera este indicador. Vamos a generar criterios. En este caso y en este ejemplo, vamos a hablar de 1, 2 y 3 y un NT. Un NT va a decir que va a ser la simbología que yo voy a utilizar como persona docente en mis instrumentos, donde voy a evidenciar en el caso de algún estudiante que no trabajó en clase, está asistiendo a la clase, pero no trabajó ese momento, no hay una evidencia o una demostración de lo aprendido por parte del estudiante, ni una evidencia de aprendizaje. En este caso, anotaría NT. En el caso del 3, van a ser aquellas prácticas que yo voy a utilizar de forma oral, dinámicas, ejercicios, donde la persona estudiante va a tener una calificación de 181. En el número 2 vamos a utilizar lo mismo, pero con un rango de 80 a 65 y un 1 va a ser menos de 65. Recordemos
que para todos los efectos lo que estoy dando es simplemente un ejemplo de cómo llevar a la práctica lo que está normado, ¿verdad? En este caso, ustedes pueden generar diferentes criterios y diferentes descripciones del criterio. Lo más importante es que en este momento estamos iniciando lo que es la función formativa del proceso de calificación del trabajo cotidiano. Viendo esto en un instrumento, lo podemos ver acá. Este sería un instrumento para recopilar información durante el trabajo cotidiano. Todo instrumento debe tener al menos 3 características. La primera es tener, como lo vemos acá, es tener indicadores de aprendizaje. Lo segundo, la descripción del indicador. Y lo tercero es tener los criterios que hemos seleccionado. Entonces, indicadores, descripción del criterio y el criterio que hemos seleccionado para rellenar nuestro instrumento de evaluación. Hago aquí una acotación importante que todo instrumento de evaluación debe ir debidamente identificado con el centro educativo, la asignatura, el nombre de la persona docente, el nivel o la sección en el que ese instrumento va a recopilar información. Ahora bien, en este instrumento que hemos generado, donde vamos a vivir esa parte formativa, pero vamos a hacer una combinación para hacerlo sumativo. Aquí no estaríamos todavía generando porcentajes. Estamos recopilando información, recordemos el paso 1, 2, 3, 4, generando información, recopilando información para poder tomar decisiones. En este ejemplo tenemos a Daniel, a Verónica y a Ana, y hay un proceso de mediación pedagógica donde yo voy a generar momentos de explicación de la asignatura, voy a vivir dinámicas donde probablemente pueda incluso recopilar información de una manera oral dentro de la misma dinámica, o puedo generar prácticas particulares, individuales o grupales, donde los estudiantes se les puede generar una calificación y acá yo puedo empezar a recopilar información sabiendo que ese número lo único que representa es la simbología de cómo va su proceso de aprendizaje. Entonces, por cada indicador yo recopilo información y al final de donde vivo ese aprendizaje, voy a generar algún tipo de puntaje, ¿verdad? En este momento lo estamos viendo en el caso del indicador 1, en el caso de Daniel, pues lleva 1, 1, 1. Quiere decir que Daniel, de acuerdo con nuestros criterios, durante la mediación pedagógica, durante las dinámicas, las prácticas, los ejercicios, incluso, Daniel pasa algo que no está generando un aprendizaje completo, ¿verdad? O exitoso, en todo caso. En las partes de observaciones podemos empezar a escribir cuál va a ser esa toma de decisiones prontas y oportunas a partir de la información que nosotros estamos recopilando. Ahora bien, en la clase es mucho más rico cuando estamos viviéndolo ya en vivo y a todo color, porque los estudiantes nos van a decir cuáles son esas falencias, si es un estudiante pues que no presta atención, que está distraído, o es un estudiante que sí presta atención, que está concentrado, pero aún así el estudiante no está demostrando lo aprendido. Debemos aquí pues pensar en el DUA, en hacer modificaciones de nuestra forma de hacer que ellos accesen a este aprendizaje y a partir de ahí tomamos las decisiones. Este instrumento que les estoy mostrando acá fue generado en un Excel, ¿verdad? Entonces, pues hay cierto dinamismo cuando trabajamos con el Excel. Igualmente, después se los puedo compartir a través de los comités de evaluación en caso de que alguno quiere tomar como ejemplo y hacer las modificaciones del caso. Este instrumento nos estaría dando esta información de cada uno de nuestros estudiantes. Cuando un padre de familia al final de un periodo o durante el periodo nos pide información de cómo van los aprendizajes, son estos instrumentos los que nos van a ayudar a darle esa información que requiere el padre de familia, cómo van los aprendizajes de su hijo de una manera, repito, pronta y oportuna. En este caso, este instrumento particularmente nos está dando información del criterio 2, ¿verdad? Del criterio de evaluación 2, que es del programa de ciencias de nivel de octavo, la página 69, y esta información aquí recopilada es del mes de marzo.
Como bien sabemos, podemos utilizar en un Excel incluso todo un periodo o dividirlo por periodos para hacerlo más visual y hacerlo un poquito más viable y observable a la hora de tomar decisiones. Después de que pasamos a esto, vamos a pensar en que cada uno de los indicadores tienen que convertirse en un porcentaje final, que es la columna donde está en rojo. En este caso, hemos generado a partir del mismo ejemplo de ciencias. En este caso, estamos hablando de varios criterios, ¿verdad? Pensemos que en el primer periodo del 2023, un compañero de octavo o una compañera de octavo año va a generar 10 indicadores de aprendizajes. Cada uno los va a redactar de acuerdo con lo que ellos necesitan generar para poder evidenciar ese proceso. Cada uno de estos indicadores igualmente va a tener una descripción. Aquí ya no estaríamos hablando de un criterio en particular, sino que aquí estaríamos hablando de puntos, un 1, un 2, un 3, un 0, donde uno evidencia de aprendizaje básico, en el otro es moderado, en el otro son niveles apropiados de lo que se espera, y un 0 es cuando no hay evidencia de un aprendizaje, no hay una demostración de lo aprendido de un estudiante. Obviamente, cuando hay un estudiante que tiene un 0 dentro de un indicador, tiene que haber un respaldo de toma de decisiones de la persona docente donde procuró y trató de que no se diera ese 0. Hay una evidencia de llamar a los padres de familia de manera oportuna, hay una evidencia de personas orientadoras colaborando con esas debilidades que han obstaculizado el aprendizaje de los estudiantes, y tenemos evidencia de que sí se produjo a nivel de centro educativo y particularmente a nivel de persona docente, acciones que evitaran que eso se diera, ¿verdad? Esto por otro lado lo vamos a hacer un cálculo. Este cálculo se puede hacer igualmente en un Excel de una manera donde yo, para el estudiante Daniel, sigamos nuestro ejemplo, voy a generarle ya puntos a partir de la información recopilada de la diapositiva anterior. Entonces yo ya voy a hacer, a tomar la decisión de cuántos puntos por cada uno de los indicadores. Ahora bien, para este 2023 se ha hablado del sistema de evaluación ágil, lo que se llama SEA. El SEA va a representar de una manera sistematizada usar la tecnología, ¿verdad? Donde ahí vamos a adjudicar el porcentaje ya calculado. Pero, por ejemplo, si yo tengo a Daniel, utilizo el SEA, voy, busco a Daniel, busco trabajo cotidiano, y de 45% yo le voy a adjudicar únicamente la nota final en el SEA, ¿verdad? Estamos hablando del sistema de evaluación ágil. En el SEA le voy a generar el 27% de 45%. Pero muy bien, el SEA nos va a servir como aquel registro, ¿verdad? Aquella sistematización final. Pero ese 27% yo debo de tener mis evidencias guardadas como persona docente de por qué se generó ese 27 en Daniel. Y debo también tener las herramientas necesarias para demostrar de dónde salió ese 27. De igualmente con Verónica, que tiene el 100% del trabajo cotidiano, tiene un 45%. Yo debo tener las evidencias de cómo se generó incluso ese 100% de Verónica. De tal forma que, si bien es cierto, el sistema de evaluación ágil nos va a permitir nada más vertir el porcentaje final, necesitamos como personas pedagogas tener de dónde sale cada uno de esos porcentajes. De igual forma, en otra microcápsula vamos a ver cómo se va a generar en el componente tareas, ¿verdad? En el componente pruebas, pero todo tiene que haber una evidencia de cómo se generó al fin y al cuentas cada uno de los porcentajes, y finalmente la calificación de nuestras personas estudiantes. De igual forma, este instrumento que está generando este porcentaje, yo lo tengo en Excel. En caso de requerirlo, los comités de evaluación saben que pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico, y yo se los puedo compartir para que ustedes puedan incluso mejorar la herramienta que cada uno en cada centro educativo, y personalizarla y contextualizarla a lo que ustedes están viviendo.
Para las consultas de las personas docentes de la DRE San José Norte, saben que este es mi correo, elisa.chavez.barbosa@mep.go.cr. Siempre les voy a solicitar que por favor me escriban su nombre y en cuál centro educativo están trabajando. De mi parte es todo. Espero que les haya servido esta información.